Estimado estudiante, en esta oportunidad vamos a ver sobre la vida de Pablo y el naufragio. Está basada esta historia bíblica en Hechos capítulo 27. Como sabemos, en la historia anterior, el apóstol Pablo estaba en la cárcel juntamente con otros discípulos de Cristo. Pero las autoridades de ese tiempo, al enterarse de que los fariseos y los saduceos se habían comprometido bajo pacto a querer matar al apóstol Pablo, es que entonces fueron enviados tanto el apóstol Pablo como sus amigos, sus hermanos en Cristo, y también juntamente con otros presos, fueron llevados a un centurión. Fueron escoltados y llegaron hasta un puerto para ser trasladados por mar hacia Roma, Italia específicamente. Entonces, este centurión llamado Julio se encargó de estar custodiando a Pablo y a los presos, y se embarcaron, dice la palabra de Dios, en una nave adramitena. Cuando estuvieron navegando y atravesando el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribaron a Mira, que es una ciudad de Licia, y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, se embarcaron en ella, es decir, hicieron una especie de transbordo. Se embarcaron entonces en este barco de Alejandría, Egipto. Cuando estuvieron navegando muchos días y llegando a duras penas, porque les impedía a ellos el viento, un viento muy fuerte, pero fueron navegando hacia Sotavento de Creta, frente a Salmón, así se llaman, bueno, tenían el nombre estos lugares, y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Entonces ellos descansaron en Buenos Puertos y allí estuvieron buena cantidad de días, pero conforme se iba aproximando y pasando los días, el clima iba empeorando y no era apropiado ya para viajar por mar. Entonces es así que el apóstol Pablo, dándose cuenta de esto y habiendo recibido una revelación de Dios, dice la palabra de Dios que habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Es decir, estaba en riesgo la vida de las personas. Pero el centurión, llamado Julio, no hizo caso al apóstol Pablo, sino más bien escuchó a la mayoría, el cual decían de que no era apropiado quedarse en ese lugar porque lo iban a pasar muy mal ahí, en ese puerto, así es que convenía para ellos inmediatamente viajar. Entonces, habiendo escuchado a la mayoría, viajaron ellos. Les parecía que ya tenían todo lo que deseaban porque vino un viento adecuado para el viaje, levantaron velas, pero no mucho después apareció un viento huracanado, un viento terrible. Este viento fue llamado Euroclidón. Este viento, Euroclidón, comenzó a sacudir la nave y de tal manera que llevándoselo, arrastrándolo, los tripulantes, el piloto ya no podía controlar la nave. Entonces, no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Era lo que estaba contando Pablo en su testimonio. Entonces encontramos que aquí estuvieron varios días. No aparecía ni el sol, no se podían ver las estrellas. Era una situación muy terrible que estaban pasando en medio de la mar. Y acosados por gran tempestad, dice que perdieron hasta la esperanza ya de salvarse. Prácticamente se consideraron muertos. Pero dice la palabra de Dios que Pablo, él había recibido una revelación de Dios. Entonces Pablo, dice la palabra de Dios, como hacía ya mucho que nadie comía, ya pasaban varios días, estaban en esa situación, se puso en pie en medio de ellos y les dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme escuchado, haberme oído, y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Le hizo como una especie de
llama la atención porque no le escucharon. Todos estaban lamentándose, pero el apóstol Pablo continuó diciendo: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Se dio a conocer él, el apóstol Pablo, como un siervo de Dios, como un servidor de Dios, y que había recibido la visita de un ángel de Dios. Dicho estas palabras, tomó, dice, el pan y dio gracias a Dios, y en presencia de todos, partiéndolo, comenzó a comer, buscando animarlos a los demás, porque nadie quería comer, hasta habían perdido el apetito. Se sentían morir, pero ante estas palabras todos cobraron ánimo, y ya con un mejor ánimo comieron también. Y eran totalmente las personas en la nave, total, eran aproximadamente, bueno, especifica la cantidad, 276 personas. Fíjense ustedes, un gran número de personas entre soldados, discípulos de Cristo, y los presos que ahí se encontraban. Pero dando, dice, en un lugar de 2 aguas, es decir, trasladándose un poquito más adelante, de repente hicieron encallar la nave. Es decir, las aguas tormentosas de la tempestad hicieron encallar la nave. Y la proa, la parte delantera, hincada, la parte de la nave, dice, quedó inmóvil. Ya no podía irse de ni un lado ni otro lado. Y la popa se abría con la violencia del mar. En otras palabras, comenzó a estar siendo destrozada la nave por la bravura de las aguas del mar. Pero entonces los soldados que en ese momento vieron esto, y pensando que los presos al nadar se iban a escapar, decidieron matar a todos los presos para que ninguno se fugase nadando. Cuando esto vio el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió, le dijo que no, y les mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Entonces todos comenzaron a echarse a las aguas del mar, embravecidas, otro sujeto a tablas y buscando llegar a la orilla del mar. Así dice la palabra de Dios, que todos efectivamente, todos llegaron a tierra, todos se salvaron, conforme había dicho el apóstol Pablo. A través de esta historia, estimado estudiante, podemos reflexionar lo siguiente, que en primer lugar, Dios nos comunica, nos hace saber, porque nos ama, nos hace saber muchas veces de algunos riesgos o problemas que podemos pasar en el desarrollo de nuestra vida. Esta, por supuesto, comunicación lo hace Dios con la palabra de Dios, con la Biblia, y colocando en nuestro espíritu un sentir al respecto. Entonces, gracias a Dios porque nos comunica las cosas, inclusive en algunas situaciones también lo expresa moviendo el espíritu y a veces recibiendo un sueño. Pero no creemos tanto en los sueños, sino sobre todo en la palabra de Dios. Pero no se descarta esa posibilidad, porque Dios utiliza en realidad muchos medios. Solo que en estos tiempos, ya encontrando la palabra de Dios y teniéndolo a la mano como revelación de Dios, ya no es tanta la revelación de Dios como antiguamente se hacía. Es decir, a través de ángeles y a través de manifestaciones increíbles. Hoy en día la palabra de Dios es la máxima revelación. También lo que hay que reflexionar es que en medio de cualquier tempestad, es decir, problema terrible que pueda pasarnos, la palabra de Dios nos dice que Dios está con nosotros y que nos va a librar de cualquier situación que se nos presente. Qué bueno es confiar en Dios, es saber que tenemos un Padre Celestial que nos cuida, que nos guarda cuando encomendamos delante de Él cualquier asunto. También, como reflexión, debemos tomar en cuenta que los ángeles de Dios, los ángeles, son mensajeros de Dios y han sido creadas no solamente para la adoración y alabanza de Dios, sino que también ellos están con
el propósito de servir a los hijos de Dios, porque esta es orden de Dios según Hebreos, según la palabra de Dios lo dice, lo especifica, de que los ángeles dice que están al servicio de los hijos de Dios, de los santos. Tanto están al servicio para revelarnos un mensaje como el de brindar su protección de parte de Dios. También el rol que tiene un cristiano cuando ocurren problemas o tempestades en la vida es sobre todo dar un mensaje de aliento y esperanza. Cada vez que nos encontramos en una situación y hay amistades familiares, Dios te va a usar para que le des palabra de confianza en Dios, palabras de esperanza, porque el Señor está con nosotros. También nuestro Dios no solamente va a usar sus ángeles para cuidarnos, sino también va a utilizar a personas, como fue utilizado el centurión para proteger la vida de Pablo. Todos los que en la nave se salvaron fue conforme Pablo lo dijo. La palabra de Dios siempre se cumple en el tiempo. No dudes de eso, estimado estudiante. Si confías en el Señor, confías en su palabra, ten el principio que Dios siempre cumple su palabra en el tiempo. No en el tiempo que nosotros queremos, sino en el tiempo de Dios. La palabra de Dios, la voluntad de Dios, la palabra de Dios no depende de situaciones, no depende de contextos, no depende de personas, depende solamente de la palabra de Dios de por sí misma, porque la palabra de Dios siempre se cumple en el tiempo. Bien, estimado estudiante, con estas palabras entonces de reflexión hemos terminado la sesión de hoy. Que Dios te bendiga.